al Señor, la grabación eh, A su nombre, dele una adoración al Señor fuerte, con ánimo. Óigame, como que usted está agradecido de estar vivo en esta hermosa tarde. Si usted está agradecido de estar vivo, dele esa adoración fuerte, fuerte al Señor, el que se merece gloria, al que se merece honra, al que era, al que es y al que ha de venir, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, el Alfa, el Omega, el principio y el fin. A Él sea toda la gloria. Dele un aplauso fuerte al Señor. Puede sentarse unos minutos, mi amado. Damos gracias al Eterno, la bendición y el privilegio que nos concede en esta hermosa tarde de compartir con ustedes la experiencia de adorar al Señor. Ya luego de unos días compartiendo lo que era la parte de la convención del distrito, donde me voy con una experiencia muy gratificante de regreso a Puerto Rico y tener la bendición de compartir hoy en esta hermosa congregación junto a nuestro amado pastor de la iglesia, a nuestro amado hermano y amigo pastor obispo
Héctor L. Ojeda y a la misma vez presidente de este distrito. Para mí es un gozo poder compartir con ustedes en esta hermosa mañana. Ya si así el Señor lo permite, en horas de la madrugada, ya voy camino al aeropuerto y a las 8:50 de la mañana debe estar saliendo el vuelo de regreso a Puerto Rico para regresar de nuevo a casa y continuar haciendo allá lo que el Señor nos ha encomendado hacer. Pero el tiempo que hemos estado aquí lo hemos disfrutado. Agradezco el trato, el cariño, la deferencia con la cual usted nos ha tratado a lo largo de estos días, y espero en el Señor, con la ayuda del Todopoderoso, volver nuevamente no muy lejos en cuestión a tiempo para compartir con ustedes y seguir haciendo el trabajo que el Señor me ha encomendado juntamente con ustedes. Así que a nombre de la iglesia allá en Puerto Rico, donde adoramos al Señor, la Iglesia de Cristo Misionera del barrio Santa Rosa 2 de Guaynabo, a nombre de mi pastor, reverendo Alfredo Pomales, les saludo, y a nombre de mi amada esposa Karen, y a nombre de la bendición de casa Aisha Yael, les saludamos en esta hora. Ya el próximo domingo, si el Señor lo permite, les celebramos sus 4 años, así que ya estamos en los preparativos de bizcocho, de detallitos, de regalitos, de 20,000 cosas, para enfrentarnos a la nueva etapa de los 4 años. Todos los años hay una nueva etapa y todos los años aparece algo nuevo. Así que ya nos estamos preparando para ver qué nos traen los deliciosos 4. Pero lo estamos disfrutando, mi amado hermano, y rogamos al Señor que Dios nos dé siempre la capacidad para, lo más importante, criarla en el temor del Señor. Así que vamos a la palabra. Ahora sí le invito a estar de pie. Quiero expresar desde este altar mi agradecimiento a cada visita que adorna el santuario en esta noche, por permitirme compartir con ustedes. Si digo mucho de noche, pues usted me disculpa, que ya me di cuenta que lo dije ya la primera. Si lo digo muchas veces más, pues usted ya sabe por qué es. Pero a la visita que ha sido mencionada en esta hermosa tarde, gracias por permitirme compartir con ustedes esta experiencia de adoración al Señor, y ruego al Señor que en los minutos que podamos estar, usted también pueda ser alcanzado, ministrado y bendecido por la palabra del Señor. Vaya conmigo a la palabra. Quiero ir al libro de los Salmos, capítulo 71 y verso número 14. Libro de los Salmos, capítulo número 71 y el verso número 14. Búsquelo con gozo, pero búsquelo adorando y bendiciendo el nombre maravilloso del Señor, como que hemos venido a adorarle, como que usted tiene gozo de adorarle, y tiene gozo porque el Señor le va a hablar y le va a ministrar en esta hermosa tarde. Libro de los Salmos, capítulo número 71 y verso número 14. Decimos amén en esta hermosa hora. Si usted todavía lo está buscando, diga gloria a Dios. Y si alguien al lado suyo no tiene una Biblia, acérquesele, comparta con ellos la bendición de la palabra del Señor. Esa palabra que siempre nos hace mucho, pero que mucho bien. Capítulo 71 del libro de los Salmos y verso número 14, dice: a la gloria del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y el que tiene gozo para adorar al Señor dice: mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. Como es un verso corto, lo voy a repetir de nuevo. Mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. Padre, gracias por tu palabra. Sabiendo que ella es bendita, te pido que añadas bendición y salud a la misma. Que cada uno de los presentes y aún aquellos que a través de las redes nos puedan estar sintonizando, cada uno pueda ser ministrado y bendecido por tu maravillosa palabra. Palabra que nunca torna atrás vacía. Por eso te pido que ella cumpla el propósito para el cual ella ha sido enviada en esta hora, para cada una de nuestras vidas, Señor eterno, porque todos los que estamos aquí te necesitamos. Anhelamos escuchar tu voz, anhelamos sentir tu presencia, anhelamos que nos abraces, Señor eterno, y nos sentamos a la mesa, nos sentamos a tus pies, abrimos nuestro corazón y te decimos en esta tarde: habla, porque tu pueblo escucha, y lo que tengas para nosotros lo recibiremos, porque toda la gloria siempre será para ti por los siglos
siglos de los siglos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Siéntese, pero dele un gloria a Dios, al Señor. Alguien le puede levantar esas manitas arriba y adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Yo quiero invitarle a inclinar su rostro en esta hora. Quiero adorar al Señor con una página musical. Y yo quiero invitarle a que usted medite. Por eso le quiero invitar a inclinar su rostro. Esta alabanza fue escrita por un ministro ya retirado de la Iglesia de Dios Incorporada. Tiene cerca de unos 50 años más o menos. Pero yo quiero adorar al Señor. Y yo quiero, si usted la recuerda, pues usted la puede cantar conmigo si alguna vez la escuchó. Pero yo le invito a que medite en esta alabanza que dice así: a la gloria maravillosa del Señor. Aleluya. Adoramos y bendecimos al Señor por los siglos de los siglos. Gracias, Maestro. Aleluya. Y dice así: felicidad, la sed del alma que alimenta la ilusión, porque te fuiste lentamente separándote de mí. Felicidad, ¿dónde estás tú que te marchaste sin razón? Ya has de volver, regresa pronto que sin ti voy a morir. Y en el silencio de una noche fría, cuando más triste yo creía estar, vi la figura de Cristo que venía para consolarme y poder triunfar. Y en el silencio de una noche fría, cuando más triste yo creía estar, vi la figura de Cristo que venía para consolarme y poder triunfar. Aleluya. Feliz aquel que tras la prueba se mantiene siempre fiel, mirando al cielo donde habita por los siglos el amor. Dios es amor, la eterna fuente de la vida y el placer, donde beber en los momentos solitarios de dolor. Y en el silencio de una noche fría, cuando más triste yo creía estar, vi la figura de Cristo que venía para consolarme y poder triunfar. Y en el silencio de una noche fría, lo más triste yo creía estar, vi la figura de Cristo que venía para consolarme y poder triunfar. ¿Dónde están esos que han visto al Señor en sus momentos más difíciles, en sus noches más oscuras, en sus momentos de prueba? Todavía Él camina sobre las aguas, todavía Él calma las tormentas, todavía Él es el Dios que te socorre. Alguien puede darle gloria al que la merece para siempre. Y en el silencio de una noche fría, cuando más triste yo creía estar, vi la figura de Cristo que venía para consolarme y poder triunfar. Y en el silencio de una noche fría, cuando más triste yo creía estar,
figura de Cristo que venía para consolarme y poder triunfar, para consolarme y poder triunfar, para consolarme y poder triunfar. ¿Cuántos levantan su manita y le dan gracias a ese Dios que todavía nos sostiene, a ese Dios que todavía, aún en medio de los momentos difíciles, sigue cumpliendo lo que Él prometió? Yo estaré contigo todos los días. ¿Cuántos le pueden dar una adoración al Rey? ¿Cuántos están esperando al Señor? Óigame, 5 están esperando al Señor. ¿Cuántos están esperando al Señor? ¿Cuántos todavía se atreven a decir como dice la palabra? Ven, Señor Jesús, tu iglesia te espera, tu iglesia te espera. Estamos esperando al Señor, por eso adoramos al Señor en esta hora. Gracias, Padre eterno. Aleluya. Todo aquel que sepa esta alabanza, atrévase a cantarla conmigo. Adoramos. El mercado está desierto, las calles solas están, los trabajos están quietos, no hay tiempo de cosechar. Terminó el quehacer casero y los juicios de la ley. Todo queda suspendido a la entrada del gran rey. El rey ya viene, el rey ya viene. Ya se escuchan las trompetas, Cristo pronto ha de venir. Sí, el rey ya viene. Dios, Él viene por mí. Cuando le están esperando, aleluya. El martillo, el carpintero, en el suelo lo tiró. La esposa en la casa, sus quehaceres ella dejó. Los aviones van sin rumbo, ya no hay nadie en el control. Y a reclamar el alma eterna viene Cristo, mi Señor. Los trenes se ven vacíos al pasar por la ciudad y se quieren dar noticias que nadie las quiere escuchar. Los talleres se han cerrado y en las cortes ya no hay ley, y este planeta ya se prepara para recibir a Cristo el gran Rey, porque el Rey ya viene, el Rey ya viene. Oye, ya se escuchan las trompetas, Cristo pronto ha de venir. Sí, el Rey ya viene, el Rey ya viene. Gloria a Dios, Él viene por mí. ¿Dónde están las manitas de esos que están esperando al deseado de las naciones, al Rey de Reyes, al Señor de Señores? Alguien que se atreva a decirle: ven, 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 tu iglesia te espera. Aleluya. El Rey ya viene, el Rey. Alguien que lo diga conmigo: ya se escucha, ya se escucha.
las trompetas. Cristo pronto ha de venir, sí, el Rey ya viene, el Rey ya viene, gloria a Dios, Él viene por mí. Alguien que se atreva a decirlo conmigo, gloria a Dios, Él viene por mí. Una vez más te atreves a decirlo, gloria a Dios, Él viene por mí. ¿Dónde están los que le esperan? ¿Dónde están los que le esperan? ¿Dónde están los que le esperan? Que le adoren, que le adoren. Los que esperan al Rey, los que esperan al Señor, los que esperan que suene la trompeta. ¿Dónde están? ¿Dónde están aquellos que le esperan? Dele gloria, dele gloria, dele gloria. Oh, te esperamos, Señor. Te esperamos, Señor. Te esperamos, Señor. Alguien le espera, alguien le espera, alguien le espera. Alguien está esperando ese momento donde aparezca el deseado de las naciones. Mi amado, dele toda la gloria. Toda la gloria désela al Señor, porque solo Él se la merece. Atrévase a decirle al que está al lado suyo, o al que está detrás de usted, si lo tiene a su alcance, atrévase a decirle: todavía hay más. No sé si te atreves a decírselo al que está al lado tuyo, al que está detrás. Todavía hay más. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Hay palabras que regularmente nosotros no las usamos en nuestro vocabulario. Quizás porque no las conocemos o porque quizás no entran dentro de lo que es nuestro vocabulario cotidiano o acostumbrado a utilizar. Esta palabra que yo quiero utilizar en esta mañana es una palabra que regularmente la conocen aquellos que conocen de música. Y es una palabra que viene del italiano. Esta palabra en español nosotros la pronunciamos crescendo, pero en el italiano, en su original, la palabra se pronuncia crescendo. Y esta palabra tiene una definición muy sencilla, pero muy valiosa. Y es que esta palabra en su definición significa creciente o creciendo. ¿Qué concepto tiene esta palabra musicalmente? Pues esta palabra musicalmente entra dentro de las partituras que un compositor hace de alguna melodía o de algún arreglo musical. Y esto lo que indica es que en algún momento dado de esa melodía, la orquesta irá en aumento esa parte musical. No es que cambiarán el concepto, no es que cambiarán la melodía, simplemente que en una parte de esa interpretación la melodía dejará de estar en un tono bajo y comenzará a subir de intensidad y comenzará a subir de volumen. Por eso se le llama crescendo. Y cuando yo meditaba en esa palabra, lo que pensaba era precisamente en lo que el salmista nos está enseñando en la mañana y en la tarde de hoy. Porque el salmista expresa las siguientes palabras: mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. De la misma manera en que la interpretación, cuando llega el crescendo o el crescendo, comienza a aumentar el volumen, la fuerza comienza a crecer, la emoción comienza a intensificarse. Esto también sucede cuando usted y yo alabamos y glorificamos el nombre maravilloso de Jesucristo.
Fíjate que cuando tú comienzas a mirar el Salmo 71, quizás en el Salmo 71 la palabra literalmente no aparezca ahí escrita, pero se manifiesta en diferentes momentos y etapas cuando usted toma el tiempo para leer el Salmo. Cuando miramos el Salmo, estamos viendo a un hombre que conoce muy bien de quién está hablando. Porque si alguien conocía de quién hablaba a la perfección, ese se llamaba el salmista David. Cuando él hablaba de Dios, hablaba con una seguridad. Cuando él hablaba de Dios, hablaba con convicción. Cuando él hablaba de Dios, hablaba sin titubeos, porque él conocía al Dios que le había amado, pero también conocía al Dios que le había corregido. Él conocía al Dios que le había perdonado y había conocido al Dios que le había dado grandes logros y grandes victorias, porque David había aprendido a conocer de manera íntima y personal al Dios al cual él servía y al cual él adoraba. Por eso es que cuando más adelante David entiende que él no continúa como rey, y sabiendo que su hijo Salomón era quien iba a tomar esa responsabilidad, usted encuentra a David en el libro de Primera de Crónicas diciéndole a Salomón las siguientes palabras: mas tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, sírvele con corazón perfecto y sírvele con ánimo voluntario, porque Jehová conoce y escudriña los pensamientos de la mente y el corazón. Pero terminó diciéndole: si le buscas, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. La palabra de Dios es clara. Por eso es que cuando David le da este consejo a Salomón en el libro de Primera de Crónicas, tú estás viendo a un David que en ese mismo Salmo 71, en el verso número 9, le está diciendo a Dios: no me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Es un hombre que había aprendido a entender una cosa, que de la misma manera en que él había servido a Dios en su juventud, quería mantenerse sirviendo a Dios en su vejez, y le pedía a Dios que aún en su vejez Dios se mantuviera junto a él. Este hombre David es el hombre que había enfrentado gigantes. Este hombre David es el hombre que había sobrevivido persecuciones, intentos de ser asesinado. Este hombre David es el hombre que había conocido lo que era el fracaso. Este hombre David es el hombre que había conocido lo que era el perdón y la restauración de Dios después de haber fallado. Así que David lo único que presenta a lo largo del escrito es una muestra de la fidelidad de Dios, porque David había conocido lo que era la fidelidad de Dios. Pero cuando vamos al verso bíblico, permítame, voy rapidito para que nos podamos ir ya. Cuando miramos el verso bíblico, hay unas expresiones que el salmista utiliza. Y el salmista está diciendo: esperaré y alabaré más y más. Fíjate que el salmista no está diciendo: ya yo esperé bastante. El salmista no está diciendo: ya yo alabé suficiente. El salmista no está diciendo: ya yo cumplí mi tiempo. El salmista está hablando con una convicción de que perpetuamente él se mantendrá alabando y glorificando el nombre maravilloso de Jesucristo. ¿Sabe qué significa eso? Que yo estoy llamado a adorar a Dios, estoy llamado a servir a Dios, no importa cuáles sean mis circunstancias. Porque yo no adoro a Dios por circunstancias. Mi adoración no puede ser circunstancial. Mi servicio a Dios no puede ser circunstancial. Lo que yo haga para Dios no puede ser circunstancial. Y usted me dirá: pero hermano Alex, ¿qué usted quiere decir con que no puede ser circunstancial? Que yo no le sirvo a Dios y las cosas van bien, que yo no hago
hago algo para Dios y la gente me aplaude, que yo no me muevo porque la gente me reconozca. Yo hago lo que hago porque amo a Dios, porque sirvo a Dios y porque quiero un día llegar a la presencia del Señor y recibir de la boca de Dios el premio para poder entrar delante de su presencia. Como creyentes, tú y yo tenemos que entender que nosotros no le servimos a Dios a cambio de bendición. Amén. Si Dios me bendice, yo le sirvo, pero si no me bendice, le voy a servir también. Si Dios me da lo que le pido, le voy a servir. Si no me lo da, le voy a servir también. Si Dios me sana, le sirvo, pero si no me sana, le voy a servir también. ¿Por qué? Porque yo no le sirvo a Dios por circunstancia. Yo le sirvo a Dios por agradecimiento. Hay cosas que el Señor las puede hacer en la vida de otro y en la mía nunca las va a hacer. Usted me ve aquí, mi amado, y yo siempre bromeo con esto. Pero yo era un muchacho acomplejado. Yo vivía con complejos. Y parte de ese complejo que yo tenía, en una época donde la palabra bullying no se conocía como se conoce ahora, pero que existía. Porque no era que el bullying apareció los otros días. Eso ha existido desde siempre. De que la gente no dijera la palabra como la dicen ahora. Así que cuando yo me pongo ahora con un poquito más de capacidad, ahora yo me pongo a observar y yo digo, a mí me hicieron bullying. ¿Por qué? Porque yo lamentablemente, yo nunca tuve una sonrisa colgate. Yo no me reía. ¿Por qué? Porque yo tenía vergüenza de reírme. Yo nací con una condición en los dientes, que un día el médico me dijo el nombre y yo no lo aprendí porque los nombres son complicados. Yo no desarrollé esmalte en mi dentadura. Yo no desarrollé la otra parte, que mis dientes no eran blancos, no desarrollaron calcio. Esa es la palabra que estaba buscando. No desarrollé calcio en mis dientes, no desarrollé esmalte para que mis dientes parecieran una sonrisa colgate. Así que yo lo que hacía era que me escondía detrás de una mueca y no me atrevía a sonreír. Y mis dientes nacían partidos, mis dientes nacían manchados, amarillos. Así que eso creó un complejo, sobre todo cuando te conviertes en la burla de aquellos que te rodeaban. Y en un momento dado, ya con un poquito de edad, yo fui a un médico especialista. Ya los dentistas me habían dado sus versiones. Así que cuando ya tenía edad y tenía un poquito de dinero, un plan médico para poder ir, fui a una clínica allá en el área de San Juan, en Puerto Rico. Fui donde ellos me evaluaron el caso. El médico me dijo la condición que tenía, me sacó una placa, me dice: tu encía parece la de una montaña rusa. El hueso de la encía se estaba desgastando, parecía una montaña rusa. Los dientes se me empezaron a caer y lamentablemente los que no se caían, la raíz se quedaba ahí hasta que finalmente se perdía ese hueso y finalmente el diente terminaba cayéndose. Y yo recuerdo que en un momento dado, cuando le dije, me mencionó y me enseñó todos los trabajos que hacían, y yo le dije: óigame, esos trabajos se ven bonitos, se ven bien, ¿cuánto vale cada trabajito de eso? Y me dijo: el más económico comienza en $32,000. Y yo dije: esto está malo. Me fui de allí. Me dijeron: ve a Centro Médico, que en Centro Médico está la escuela de odontología, donde estudian los estudiantes que van a ser dentistas y odontólogos más adelante. Allí puedes conseguir un precio más económico. Así que yo fui. Cuando yo fui, me sentaron en la silla como si estuviera en el dentista. Me sentaron en la silla y tenía como 30 muchachos practicantes mirándome la boca. Yo con la boca abierta y ellos todos mirando. Y habían 3 doctores que eran los maestros, y ellos lo que hacían era que le preguntaban a cada uno de los estudiantes lo que ellos entendían que hubiese sido el mejor tratamiento para mí, y al que mejor lo dijera, a ese le daban mi caso. Así que finalmente uno de ellos se ganó el premio. Sí, algo así. Uno de ellos se ganó el premio. Así que ese estudiante se convirtió en el médico que me iba a atender el caso.
En cuestión de 2 semanas, y nunca se me puede olvidar, un martes y al martes siguiente. El primer martes me sacaron todos los dientes de arriba. El segundo martes me sacaron todos los dientes de abajo. Y entonces yo me quedé sin nada. Y usted me dirá, pero hermano, ¿y cuántos años usted tenía cuando eso? Yo tenía 38 años cuando me quedé sin dientes. Sin uno solo. Y entonces la gente empezó a preguntarme, ¿y cómo tú vas a predicar? ¿Y cómo tú vas a comer? Y la respuesta siempre fue la misma, con la boca. Porque para predicar lo que hace falta es tener la palabra del Señor. Y para comer lo que hace falta es hambre. Así que mi encía se hizo fuerte para comer lo que fuera. Yo recuerdo que cuando estaban en ese proceso de evaluarme y de hacerme el trabajo que yo quería hacerme, que no me lo pude hacer porque a principio todo era el layaway, pero después me dijeron, cuando llegue la parte de ponerte los tornillitos para ponerte unos dientes permanentes, yo quiero que tú sepas que cada diente, cada tornillito vale $1,000 y tienes que pagarlos encima uno del otro. Y ellos me habían dicho, tenemos que ponerte por lo menos 8. Así que ya ahí nada más yo tenía que buscarme $8,000 para ponerme unos tornillos. Todavía no estábamos hablando de ponerme unos dientes permanentes. Y yo dije, esto está malo, Comay. Esto está difícil, está complicado. Cuando yo estoy así, en medio del tratamiento, un día viene uno de los médicos oficiales, que era de los doctores, me pregunta, ¿cuántas cajas de cigarrillos tú te fumas al día? Yo lo miré y le dije, doctor, yo nunca he fumado. Mi boca nunca ha tocado un cigarrillo. Y me dice, no te sientas mal, estamos en familia, no hay por qué avergonzarse. ¿Cuántas cajas de cigarrillos tú te fumas al día? Volví y le respondí, doctor, nunca en la vida yo he puesto un cigarrillo en mi boca. Me miró y me dice, ¿tú me estás hablando en serio? Yo le dije, sí. Me dice, pues yo te hago la pregunta porque la dentadura que tú tenías era la dentadura de un fumador de por lo menos 2 cajetillas diarias de cigarrillo. Así que usted tiene idea de cómo lo mal que estaba la cosa. Un día, él vino con una cajita y me dio la cajita. Y yo moví la cajita y la cajita sonaba. Y yo le dije, doctor, ¿qué es esto? Me dice, eso es tuyo. ¿Pero qué es? Esos son tus dientes. Y yo le digo, ¿para qué usted me los da? Pues que son tuyos. Y yo le dije, doctor, pero si en la boca no me servían, ¿para qué yo los quiero en una caja? Me dice, ¿nos podemos quedar con ellos para estudiarlos? Yo le dije, acá con ellos lo que usted quiera, pero ya a mí no me funcionan. Y la gente empezó a observar. Y sabe, yo viví tantos buenos momentos, porque yo recuerdo que en una ocasión yo estoy predicando en Cagua, y en un momento donde el ambiente está así silencioso como este, había una hermana que me estaba, parece que observando bien, y de momento parece que se olvidó que estaba en el culto, y de momento dijo, ¡ay, el predicador no tiene dientes! Yo dije, Señor, ten misericordia, pero si te la quieres llevar no hay problema, amén. Un día un pastor amigo mío me llama y me dice, Alex, tú tienes problema complejo con ponerte una cajita de dientes. Y yo le dije, no, el problema no es que yo me abochorne en ponerme una caja, el problema es que no tengo chavo para ponérmela. Y yo recuerdo que él me dijo, te voy a dar un número de teléfono. Vas a ir donde este doctor. Ya él y yo hablamos. Eso está planchado. Llega donde él. Y yo fui donde el doctor. Pero fui donde el doctor medio incrédulo. Yo le dije, mire doctor, el pastor fulano está, me dio su número de teléfono, que si esto y si lo otro. Y aquí estoy, pero él me dijo que ustedes iban a bregar con eso. Eso es verdad, porque yo estoy. Me dice, si el pastor te dijo que eso está cuadrado, es porque eso está cuadrado. Siéntate ahí. Vamos a empezar. Mi amado, y lo primero que hicieron fue que tuvieron que abrirme la encía de nuevo para raspar otra vez el hueso. Y empezaron a bregar. Pero de momento me pusieron unos dientes de embuste, pero que se veían bien. Y yo había dicho
que cuando yo volviera a tener dientes iban a haber señales. Así que yo empezaba a ir a los cultos y la gente decía, el predicador tiene algo raro. Y es que a cada rato yo me estaba riendo. Y la gente miraba y decía, Dios, pero ¿qué le pasa al predicador? Hasta que de momento la gente empezó a caer en cuenta. Mi amado, esta sonrisa es de embuste, pero por lo menos está ahí. Hay que ponerle pega y no se cae. Y ¿sabe a dónde yo quiero llegar con esta experiencia jocosa? Porque yo hasta me bromeo con ella. ¿Sabe a dónde yo quiero llegar con esto? Que hubo gente que en el camino me dijo, tú no tienes fe. Tú no lo oraste a Dios para que te sanara. Tú no lo oraste a Dios para que hiciera un milagro en tu vida. Mi amado, yo estuve 38 años orándole a Dios para que hiciera un milagro. No me puso palomita, no me puso oro, no me puso plata. Pues yo tomé la determinación de decir, bueno, si el Señor no va a hacer nada, pues vamos a bregar con la situación. Eso no era falta de fe, mi amado hermano. Y a todo esto yo le dije a la gente, ¿sabe cuál es la diferencia? Que mientras ustedes piensan que yo estaba falto de fe, yo entendí una cosa, que aunque Dios no lo haga conmigo, lo siga haciendo en la vida de otro. Y yo seguiré proclamando que Jesucristo es el Señor, y seguiré diciendo que Él cambia, que Él transforma. Todavía si Él le quiere poner una palomita a otro, que lo haga, aunque no me la puso a mí. Yo seguiré diciendo que Él sana. Yo seguiré diciendo que Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos, por los siglos, por los siglos, por los siglos de los siglos. Todavía Dios sigue siendo el mismo. Eso no limita mi alabanza, eso no limita mi adoración, eso no limita mi fe, eso no me limita a la hora de agregarle a Dios. Me puedo estar cayendo en canto, pero seguiré diciendo, yo sé que mi Redentor vive, y aún del polvo Él se levantará, y aún de después de deshecha esta mi carne, yo sé que mis ojos verán al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Alguien que lo crea, que pueda adorar al Señor para siempre. David todavía seguía diciendo, esperaré y alabaré más y más. David estaba en pocas palabras diciendo, todavía hay más. Todavía hay más esperanza, todavía hay más adoración, todavía hay más propósito. La gente vive de recuerdos y de laureles pasados. David vivía esperando en lo que Dios todavía seguiría haciendo. El pasado fue bueno, pero el presente sigue siendo mejor, y el futuro sigue siendo maravilloso, porque el Dios que se manifestó en el pasado se manifiesta en el presente y seguirá con nosotros en el futuro. A Él sea la gloria para siempre. Tú y yo como iglesia debemos recordar algo. Nosotros no estamos llamados a perder intensidad con el paso de los tiempos. Vuelvo y le digo, no se olvide la palabrita musical, creciendo. La iglesia no está llamada a perder intensidad. La iglesia está llamada a ir en crecimiento, en bendición. Bueno, el Señor dice que nosotros estamos llamados a ir de victoria en victoria, de poder en poder, de triunfo en triunfo. Tenemos que seguir con la mentalidad de que todavía hay más. La iglesia fue llamada a crecer. Y vamos a poner esto en justa perspectiva. Si la iglesia crece espiritualmente, eso produce en el tiempo determinado de Dios crecimiento numérico. Pero de nada sirve crecer numéricamente si no crecemos espiritualmente. A veces nos enfocamos en los números. ¿Cuál fue el problema cuando llegaron los G12? ¿Cómo tanta gente cayó engañada con los G12? Porque venían y le decían, hazte una célula de 12. Eso se van a ganar otros 12 más. Y eso se van a ganar otros más. Y cuando vengas a darte cuenta, en cuestión de tiempo tienes un montón de gente. Así que la gente empezó a decir, crecimiento numérico es equivalente a crecimiento económico. ¿Usted ve por dónde yo voy? Sí, empezaron a mirar el crecimiento desde el punto de vista visible y olvidaron el crecimiento desde el punto de vista espiritual. Por eso es que cuando tú miras el pasaje bíblico donde el escritor escribía y le escribía a aquel hombre diciéndole, yo deseo que sea prosperado en todo. Pero la gente se quedó ahí. Y se les olvidó que él terminaba diciendo, así como prospera
tu alma. No puede haber una prosperidad y un progreso en la vida nuestra si espiritualmente no crecemos. O sea, todo lo que alcancemos fuera de lo que es nuestro crecimiento espiritual mantiene nuestra vida a medias, porque yo estoy llamado a crecer espiritualmente primero. ¿Qué pasa cuando yo crezco espiritualmente primero? Que todo lo que Dios me permite alcanzar de manera secular, por decirlo así, entonces yo comienzo a valorarlo como parte de las bendiciones de Dios para mi vida, pero no como una prioridad de lo que Dios me ha dado. Porque cuando yo empiezo a crecer espiritualmente, yo empiezo a entender que todo lo que Dios me ha dado es más que suficiente. Si Dios está, lo demás no importa. Yo recuerdo hace muchos años, yo tenía quizás algunos 12 o 13 años. Mi papá comienza a orarle al Señor. Mi papá le decía al Señor: Señor, cámbiame de trabajo. Mi papá era guardia de seguridad y por esas cosas de la vida empezaron a darle todos los turnos de por la noche. Así que mi papá empezó a afectarse en lo que era su vida y su culto de servicio al Señor. Y empezó a orarle al Señor: Señor, dame un horario nuevo, cámbiame de horario, dame un horario nuevo, dame un horario nuevo. Y un día llegó a su turno para hacer su ronda de trabajo. Y cuando terminó el turno le dieron una carta. Y en la carta no había un cambio de horario, en la carta había un despido. Y ahí es que está el problema, pastor. ¿Cómo tú adoras a Dios cuando lo que tú le estás pidiendo a Dios, la respuesta es contraria a lo que tú le pedías? Mi papá no estaba pidiéndole un despido. Mi papá le estaba pidiendo a Dios: permíteme tener un horario donde pueda llegar a tu casa a adorar tu nombre. Pero lo que recibe es una carta de despido. Mi mamá, por razones de salud, nunca pudo trabajar. Los trabajos que hacía eran muy limitados, así que la fuente de ingreso, de sustento de mi casa era mi papá, con 3 hijos. Y llega a ese momento la carta de despido. Pero cuando tú empiezas a analizar más adelante, hay cosas que Dios las permite, que tú te darás cuenta el por qué más adelante Dios las permitió. Algún tiempo después ocurre un 31 de diciembre. Hay puertorriqueños aquí. ¿Dónde están los puertorriqueños? Date las manos arriba, los puertorriqueños. El 31 de diciembre, hace ya unos años atrás, las noticias se paralizaron. Día de despedida de año. Un revolú entre la Unión de Trabajadores y el Hotel Dupont Plaza. Problemas de dinero, problemas de sueldo, problemas de 20,000 cosas. 3 hombres decidieron prender fuego en una área simplemente para amedrentar y hacer valer su exigencia. El problema es que el fuego se salió de control. Y ese 31 de diciembre, aproximadamente 100 personas en despedida de año terminaron perdiendo la vida. Y usted me dirá: hermano Alex, ¿y por qué usted me dice eso? Porque en el Dupont Plaza era que trabajaba mi papá. Y varias semanas antes lo botaron. Pero cuando tú aprendes a decir lo que el salmista decía: yo esperaré y alabaré más y más, tú aprendes a decir: yo no entiendo lo que Dios permite, pero todavía hay más. Yo no entiendo por lo que estoy pasando, pero todavía hay más. La iglesia fue diseñada para crecer. La iglesia fue diseñada para madurar. La iglesia fue diseñada para profundizar. Y hasta el último día de nuestra vida seguiremos diciendo: todavía hay más. En el Señor todavía sigue habiendo bendición. Pero las cosas tienen una fecha de caducidad.
Así que en casa empezó a escasear la comida, empezó a escasear la economía, empezó a escasear lo que había en la alacena. Lo único que en casa no se acababa era la harina de maíz. Y era harina de maíz por la mañana, harina de maíz a mediodía y harina de maíz por la tarde. Cremita por la mañana, sorullitos a mediodía y guanime por la tarde. De cualquier forma había que hacerla. Un día, un vecino de más arriba de casa pasó por allí, 5:30 de la tarde. Y yo estoy en el balcón raspando el caldero de harina de maíz. Porque aunque estaba loco que se acabara, era lo único que había. Y cuando hay hambre, tú te comes lo que sea. A casa fue gente a orar. Hubo gente que le dijo a mi papá: no se preocupe, hermano Caleb, Dios aprieta pero no ahoga. Otros le dijeron: no se preocupe, hermano Caleb, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Pero nadie llegó con una compra. Nadie llegó con un faldito de arroz, con una manteca serranito. Pero aquel vecino bajó de su casa, iba caminando por allí y de momento me dice: Ale, ¿qué tú haces? Yo le dije: comiendo harina de maíz. Y me dice: pero es que la harina de maíz se come por la mañana. Y yo le dije: por la mañana, mediodía, por la tarde. Llevamos como 3 semanas comiendo harina de maíz. Me dice: vente conmigo para casa. Y yo le dije a mi mamá: mami, voy a casa del vecino. Don Milo me dijo que fuera a la casa un momento. Me dijo: está bien, vete, hijo. Fui a la casa. Cuando íbamos caminando a la casa, me dice: ¿tú has visto una vez ordeñar una vaca? Y yo le dije: no, lo más cerca que yo vi una vaca fue cuando una trató de fajarme a los 8 años. Dice: vamos a sacarle la leche. Buscó un galoncito y empezó a sacar leche y leche. Entramos a la casa, me dijo: siéntate ahí que vengo ahora. Y me senté y al ratito vino donde mí con un vaso de leche congeladito con escarcha. Buscó una lata de Quick de fresa, le echó una cucharada y le dio vuelta y vuelta y me puso galletitas y me dijo: cómete eso en lo que vengo. Y yo lo único que escuchaba eran puertas estrelladas, pa, 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 pa. Al ratito vino donde mí como con 4 o 5 fundas plásticas. Me dijo: llévale esto a tu mamá para que cocine. Y yo voy bajando para casa y empiezo a ver aceite, habichuela, jamoncito, arroz, pollo, chuleta, bistec. Y a mí se me dibujó una sonrisa en los labios que yo iba para casa más contento que un perro con 2 rabos. Y yo dije: hoy no se come harina de maíz. En casa llegué, le di la comprita a mi mamá cocinó, nos fuimos para el culto. Llegamos del culto como a las 10 de la noche. Y cuando llegamos al portón que había que abrir para entrar a la marquesina, y mi papá dice de momento: uno de ustedes, a mi hermano y a mí, uno de ustedes bájese para que abra el portón. Cuando de momento él se estaciona frente al portón para alumbrarlo, para que podamos abrir el portón, en ese momento mi papá dice: ¿y eso que está ahí? Y cuando de momento observamos, habían como 30 bolsas plásticas llenas de compra en el portón de la casa. Mi amado hermano, no hubo perro que la tocara el tiempo que estuvimos en la iglesia, porque cuando Dios tiene algo reservado para ti, no hay diablo ni hay nadie que te lo pueda robar. La provisión de Dios va a llegar, el consuelo de Dios va a llegar, la restauración de Dios va a llegar, la sanidad de Dios va a llegar, pero tú tienes que mantenerte diciendo: todavía hay más, en Él esperaré y le adoraré más y más. Que tu adoración vaya en crecimiento, porque todavía Dios tiene bendición para aquellos que en Él esperan. Alguien puede darle gloria al que vive por los siglos. Yo esperaré siempre y te alabaré más y más. Fíjate que tú estás viendo que el salmista no solamente está esperando más, no solamente está adorando más, también tiene deseo de servir más. Porque a medida que él sirve, su confianza en Dios crece.
Mientras él sirve, su adoración va en crecimiento. Mientras él confía, termina el salmista diciendo: yo voy a anunciar aún en mi vejez tus grandes maravillas. Iglesia, yo quiero en esta hora que nos vayamos con esa confianza. Todavía hay más. ¿Qué hay más, predicador, para mí? Todavía hay más esperanza. ¿Qué más hay para mí, predicador? Todavía hay más adoración. ¿Qué más hay para mí, predicador? Todavía queda más propósito de Dios que se cumplirá en tu vida. Alguien que lo crea, que pueda adorar al Señor. El salmista decía en el capítulo 71 y verso 18: aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampare hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a los que han de venir. Él dijo: esperaré siempre. Él dijo: te alabaré más y más. Pero le está diciendo a Dios: aún en mi vejez no me desampare, aún en mi vejez no me abandone, dame vida suficiente, porque aún en tu vejez tú puedes ser útil para Dios. Aún con los años encima tú puedes hacer algo para la obra del Señor. ¿Tú sabes cuándo la vida de un ser humano se termina? La vida de un ser humano no se termina cuando se muere. Porque hay gente que están vivos, pero hace rato se les perdió la vida. Porque cuando tú piensas que ya no eres útil, hace rato tú te moriste. ¿Tú no has escuchado esa expresión cuando los médicos dicen, teniendo una persona en alguna condición encamada, posiblemente conectado a máquinas? ¿Tú no has escuchado esa expresión cuando el médico dice: yo creo que lo mejor es desconectarlo porque ya no tiene deseos de vivir? No está luchando. Hay gente que puede estar conectada a una máquina, mi amado hermano, y no la pueden desconectar porque los médicos se dan cuenta que todavía en su interior hay una lucha por vivir. Pero cuando tú empiezas a sentirte inútil, cuando tú empiezas a creer que ya no sirves, que ya no puedes hacer nada, que ya nada te puede mover y que nadie te puede dar la importancia y el valor, entonces tú debes aplicar a tu vida y recordar lo que el salmista dijo un día: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Porque en el Señor todavía hay más. Pablo le escribió a los filipenses y dijo lo siguiente: estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Fíjate, cuando tú te sientas a leer ese pasaje bíblico, si tú te sientas a leerlo con detenimiento, te darás cuenta que Dios no improvisó a la hora de empezar una obra en tu vida. No se la sacó de la manga. Dios sabía lo que iba a hacer contigo. Y Pablo te está diciendo que desde un principio lo que Dios empezó a hacer en tu vida era bueno. El problema es que leemos los versos como el papagayo. Porque la gente se piensa que es que Dios se equivocó de camino y va a hacer unos cambiecitos. No. Dios te está diciendo: yo lo que empecé a hacer en tu vida fue bueno desde el principio. Lo que pasa es que yo quiero hacerlo mejor. Yo lo quiero perfeccionar. Yo lo quiero mejorar. Por eso es que Dios no quiere que tú tengas una vida espiritual mediocre. Dios quiere que tú tengas una vida espiritual de profundidad. Y lo único que hay que hacer para una vida espiritual de profundidad es acercarse a la fuente inagotable que se llama Jesucristo. Iglesia, quizás tú no puedas correr como antes. Martin Luther King decía: si no podías correr, gateara, te arrastrara, hicieras lo que tuvieras que hacer, pero que no te detuvieras. Y quizás tú no tengas las fuerzas que antes tenías,
pero todavía puedes orar. Quizás ya no tengas posiciones como antes, pero todavía puedes enseñar a otros. Todavía puedes darle un consejo a alguien. Todavía puedes animar a alguien que se está levantando. Todavía puedes dejar un legado de lo que es servir y adorar al Señor. Porque todavía hay más. No permitas nunca que la edad, el cansancio o las experiencias negativas del pasado te impidan ver lo que Dios tiene determinado para tu vida. Y es que a esta altura todavía en el día de hoy Dios no ha terminado contigo. Por eso termino diciéndote en esta tarde: tu esperanza y la mía no sigue creciendo porque seamos fuertes. Tu adoración y la mía no sigue creciendo porque nunca nos cansemos. El propósito de Dios en nuestra vida no crece porque tú y yo tengamos capacidades especiales. Todo en nuestra vida crecerá mientras permitamos a Dios seguir obrando en nuestra vida. Te lo voy a repetir de nuevo. Todo en nuestra vida seguirá en crecimiento mientras le permitamos a Dios seguir obrando en nuestra vida. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él es el que sustenta nuestra esperanza. Y es el consumador de nuestra historia. Por eso, amada iglesia, en la tarde de hoy te digo: mientras Cristo permanezca en el centro de nuestra vida, nunca disminuiremos. Iremos en crecimiento, iremos en aumento y seguiremos diciendo con gozo, con fe y con seguridad: todavía hay más. ¿Alguien lo cree? Que le dé un aplauso al que vive y reina para siempre. Por eso yo quiero en esta hora terminar adorando al Señor de la misma manera en que comencé. Y mientras yo adoro al Señor, y voy a terminar con la misma alabanza que terminé mi culto, mi parte ayer en la convención. Pero mientras canto al Señor, hay un altar abierto para alguien que diga: predicador, yo quiero acercarme a aquel que todavía tiene más para mí. Mientras yo adoro al Señor, el altar está disponible. Lo único que hay que decirle al Señor es como dice esta alabanza: a la gloria del Señor. Gracias, Señor. Te adoramos. Aquí estoy, Señor, ante tu presencia, para que hagas hoy de mí lo que tú quieras. Moldéame como da forma al barro el alfarero. Haz de mí un instrumento útil para ti, Señor. Aleluya. Si alguien quiere decirle al Señor: aquí estoy, ahí está el altar abierto y disponible para cada uno de ustedes. Aleluya. Aquí estoy, Señor, ante tu presencia, para que hagas hoy de mí lo que tú quieras. Moldéame como da forma al barro el alfarero.
haz de mí un instrumento útil para ti, Señor. Como figura frágil en tus manos, me entrego hoy, para que unas todos los pedazos de mi corazón. Haz de mí lo que tú quieras, haz de mí un instrumento útil para ti, Señor. Aquí estoy, Señor, ante tu presencia, para que hagas hoy de mí lo que tú quieras. Moldéame como da forma el barro el alfarero. Haz de mí un instrumento útil para ti, Señor. Oigan aquellos que le dicen al Señor: aquí estoy, aquí estoy. Todavía hay más para aquellos que esperan en el Señor. Si alguien la recuerda y se atreve a decirlo conmigo, dígalo fuerte que esta hora. Aquí estoy, Señor, ante tu presencia, para que hagas hoy de mí lo que tú quieras. Moldéame como da forma el barro el alfarero. Haz de mí un instrumento útil para ti, Señor. Haz de mí un instrumento útil para ti, Señor. A su nombre sea la gloria. Póngase de pie, mi amado, en esta hora. Póngase de pie.